Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y a veces polémico, las diferencias entre la ciencia y la religión. ¿Qué son la ciencia y la religión? ¿Cómo se relacionan entre sí? ¿Son compatibles o contradictorias? Estas son algunas de las preguntas que intentaremos responder en este video. La ciencia y la religión son dos formas de conocer y comprender el mundo que nos rodea. Ambas tienen una larga historia y una gran influencia en la cultura, la sociedad y la vida de las personas. Sin embargo, también tienen diferencias importantes en su enfoque, alcance, método y evidencia. La ciencia se basa en la observación, experimentación y análisis empírico para comprender y explicar el mundo natural. La ciencia busca leyes y principios que rigen los fenómenos físicos y biológicos y los somete a pruebas rigurosas y verificación. La ciencia es abierta, crítica y autocorrectiva, y está dispuesta a cambiar sus teorías y conclusiones cuando hay nuevos datos o evidencias. La ciencia también es limitada, ya que solo puede estudiar lo que es observable, medible y falseable, y no puede responder a cuestiones que están fuera de su ámbito o que son metafísicas. La religión, por otro lado, trata de temas trascendentales, busca significado, propósito y respuestas a cuestiones existenciales más allá del ámbito puramente físico. La religión se basa en la fe, la revelación y la autoridad para afirmar y defender sus creencias y valores. La religión suele tener una visión más absoluta y dogmática de la verdad, y no admite fácilmente el cambio o la duda. La religión también es diversa, ya que hay muchas religiones diferentes en el mundo, cada una con sus propias doctrinas, rituales y prácticas. Entonces, ¿cómo se relacionan la ciencia y la religión? Hay varias formas de ver esta relación, que pueden clasificarse en 4 categorías generales: conflicto, independencia, diálogo e integración. La visión de conflicto sostiene que la ciencia y la religión son incompatibles y opuestas, y que solo una de ellas puede tener la razón. Esta visión se basa en el supuesto de que la ciencia y la religión hacen afirmaciones contradictorias sobre la realidad, y que solo hay una forma válida de conocer la verdad. Los defensores de esta visión suelen ser ateos o fundamentalistas que rechazan o atacan la otra perspectiva. La visión de independencia sostiene que la ciencia y la religión son compatibles y complementarias, pero que tienen dominios y métodos distintos, y que no se entrometen ni interfieren entre sí. Esta visión se basa en el supuesto de que la ciencia y la religión responden a preguntas diferentes y que cada una tiene su propia lógica y criterios. La visión de diálogo sostiene que la ciencia y la religión son interdependientes y enriquecedoras y que pueden aprender y beneficiarse mutuamente. Esta visión se basa en el supuesto de que la ciencia y la religión tienen puntos de contacto e interés común y que pueden colaborar y comunicarse entre sí. Los defensores de esta visión suelen ser teístas o liberales, que aprecian y valoran la otra perspectiva. La visión de integración sostiene que la ciencia y la religión son convergentes y armoniosas, y que pueden fusionarse y unificarse en una visión integral de la realidad. Esta visión se basa en el supuesto de que la ciencia y la religión tienen una fuente y un fin común, y que pueden reconciliar y sintetizar sus diferencias. Los defensores de esta visión suelen ser místicos o espirituales, que trascienden y superan la otra perspectiva. Como podemos ver, la relación entre la ciencia y la religión es compleja y multifacética, y no hay una respuesta única o definitiva. Lo que sí podemos hacer es reflexionar y dialogar sobre este tema con respeto, honestidad y apertura, y reconocer que tanto la ciencia como la religión tienen sus fortalezas y debilidades, sus aportes y desafíos, y su valor y relevancia para la humanidad. La historia de la ciencia está llena de ejemplos de científicos que han sido perseguidos, censurados, condenados o incluso ejecutados por la Iglesia, por defender ideas que contradecían las doctrinas oficiales o que amenazaban el poder y la autoridad de la institución religiosa. Algunos de estos científicos son
Nicolás Copérnico fue el astrónomo polaco que propuso el modelo heliocéntrico, según el cual la Tierra y los demás planetas giran alrededor del Sol, y no al revés, como sostenía el modelo geocéntrico de la Iglesia. Su obra de Revolutionibus Orbium Coelestium, sobre las revoluciones de las esferas celestes, fue publicada en 1543, poco antes de su muerte, y fue considerada herética y prohibida por la Iglesia hasta 1835. Copérnico tuvo que enfrentarse a la oposición de muchos teólogos y filósofos que defendían la visión aristotélica y bíblica del universo, y que lo acusaron de ir contra la razón y la fe. Giordano Bruno fue un filósofo, teólogo y astrónomo italiano que defendió el copernicanismo y la idea de que el universo era infinito y poblado de infinitos mundos habitados. Sus ideas eran consideradas peligrosas y subversivas por la Iglesia, que lo acusó de herejía, panteísmo, magia y blasfemia. Bruno fue arrestado por la Inquisición en 1592 y sometido a un largo proceso que duró 7 años. Se le ofreció la posibilidad de retractarse de sus opiniones, pero él se negó, diciendo: «No es necesario que ustedes, jueces, esperen de mí una retractación, porque no tengo nada que retractar. No estoy en el error. Con mayor razón, no pretendo confesar errores que no he cometido». Finalmente, fue condenado a la hoguera y quemado vivo en la Plaza Campo de Fiori de Roma en 1600. Galileo Galilei fue el astrónomo, físico y matemático italiano que confirmó el sistema copernicano con sus observaciones telescópicas y que formuló las leyes del movimiento y de la caída de los cuerpos. Sus descubrimientos le valieron el reconocimiento y el apoyo de muchos científicos y mecenas, pero también la hostilidad y la persecución de la Iglesia, que lo consideraba un peligro para la fe y la tradición. Galileo fue sometido a 2 procesos por la Inquisición, el primero en 1616, cuando se le ordenó abandonar la defensa y la enseñanza del heliocentrismo, y el segundo en 1633, cuando se le acusó de haber violado esa orden con la publicación de su obra Diálogos sobre los 2 máximos sistemas del mundo. Galileo fue condenado a prisión domiciliaria de por vida y a abjurar de sus opiniones, bajo la amenaza de la tortura. Se dice que, tras pronunciar su retractación, Galileo murmuró: «Eppur si muove», y sin embargo, se mueve. Miguel Servet fue un médico, teólogo y humanista español que descubrió la circulación pulmonar de la sangre y que cuestionó la doctrina de la Trinidad y el bautismo infantil. Sus ideas le granjearon la enemistad tanto de la Iglesia católica como de la protestante, que lo consideraban un hereje y un blasfemo. Servet fue condenado por la Inquisición en Francia, pero logró escapar de la prisión. Sin embargo, fue capturado en Ginebra por los seguidores de Juan Calvino, el líder de la Reforma protestante, que lo sometieron a un juicio y lo condenaron a morir en la hoguera. Servet fue quemado vivo con una corona de paja impregnada de azufre y con un ejemplar de su obra Christianismi Restitutio, Restitución del Cristianismo, atado al pecho, en 1553. Estos son solo algunos de los casos más conocidos y emblemáticos de científicos que han sido perseguidos por la Iglesia, pero hay muchos más. Estos científicos tuvieron que pagar un alto precio por su valentía, su honestidad y su compromiso con la verdad, pero también contribuyeron al avance del conocimiento y al progreso de la humanidad. Su legado es una inspiración y una lección para todos los que creen en la ciencia y en la libertad de pensamiento. Espero que este video les haya gustado y les haya hecho pensar. Si tienen algún comentario, pregunta o sugerencia, pueden dejarlo abajo. No olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ningún video. Hasta la próxima.